Buenas tardes, hermanos. Espero que estén todos felices y gozosos como siempre. Es mi deseo saludar a todos los hermanos que se disponen a estar escuchando esta enseñanza con nosotros en directo, como a los hermanos que la van a escuchar a través de la semana o más tarde. Y como siempre, mi deseo es que todas las cosas les estén yendo muy bien en sus vidas. Hoy les pregunto, ¿conoces el secreto de la felicidad? La Biblia dice en Filipenses 4, del 10 al 13. Me alegró muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro, está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. ¿Sabes lo que es vivir sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia? He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la vida, todos disfrutamos situaciones agradables y placenteras, y también en ocasiones nos enfrentamos a circunstancias difíciles y dolorosas. Esto es algo completamente natural, sobre lo cual, por regla general, no tenemos ningún control. La diferencia a unas personas de otras es la manera de reaccionar ante las pruebas y las dificultades que se presentan. Mientras las están pasando, algunos se lamentan constantemente, exhalando amargura hasta por los poros. Otros mantienen un estado de ánimo positivo independientemente de la situación en la que se encuentren. Un ejemplo del primer grupo lo tenemos con el famoso cantante norteamericano Michael Jackson, ¿lo recuerdan? El cual falleció el junio del año 2009. La extraordinaria fama del rey de la música pop. ¿Cómo lo llamaban? Se extendió a través de todo el mundo por periodo de varias décadas. Fue idolatrado por millones y millones de fanáticos que le seguían y llenaban a capacidad los locales donde se actuaba. Se vendieron más de 750 millones de discos y logró acumular una fortuna de cientos de millones de dólares, la cual despilfarró a través de su vida totalmente desordenada. Pero si bien sus éxitos como intérprete musical en el aspecto económico fueron extraordinarios, su vida fue un ejemplo de infelicidad e insatisfacción, ya que nunca estuvo satisfecho consigo mismo en ningún aspecto. Con el fin de cómo llegaría al extremo que modificó su apariencia física y se sometió a innumerables cirugías plásticas que cambiaran totalmente su fisonomía y hasta el color de su piel. En el aspecto emocional tampoco logró encontrar la ansiada felicidad. En varias ocasiones declaró que se sentía solo e infeliz y con frecuencia demostraba la angustia y la pesadumbre que siempre le acompañaron. En resumen, podemos decir que Michael Jackson perteneció al grupo de personas insatisfechas e infelices que pasan por este mundo dejando una estela de lamentos y amargura a través de todo camino. Como ejemplo del segundo grupo de personas tenemos el apóstol Pablo. En el pasaje de hoy, Pablo nos muestra una actitud optimista cuando escribe a los filipenses y les dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Primeramente tenemos que recordar que cuando él escribió esta carta estaba preso en una cárcel de Roma, en condiciones realmente deplorables, y así era capaz de sentir gozo y esperanza. Pero Pablo no siempre actuó de esta manera. Fue a partir de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco que él llegó a conocer el secreto de la verdadera felicidad, la que siente lo mismo en la escasez que en la abundancia, cuando falta algo o cuando sobra de todo, cuando estamos bien o cuando estamos mal. Pablo muestra su capacidad para aceptar y adaptarse a cualquier situación cuando describe, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Y seguidamente expresa la razón de esta actitud. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El creyente que llega a conocer profundamente el poder que viene de lo alto vivirá una vida de complacencia y de contentamiento, independientemente de las circunstancias que lo rodeen. Dos formas completamente diferentes de reaccionar ante la vida y sus problemas. La insatisfacción y la amargura de Michael Jackson
y la aceptación confiada y gozosa del apóstol Pablo. ¿A cuál de los dos grupos perteneces? ¿Estás enfrentando los problemas con el poder de Cristo? Si es así, tu felicidad y tu victoria están aseguradas. Si no es así, debes saber que el Señor espera por ti. Acércate a Él, abre tu corazón y recíbelo. Entonces disfrutarás de sus bendiciones. Vamos a orar. Padre Santo, te ruego, Señor, por todos y cada uno de mis hermanos. Ruego a ti, Señor, que nos ayudes en todas las circunstancias difíciles que pasamos, que estemos siempre gozosos y encontremos tu paz en el Espíritu Santo y con la plena seguridad de que tienes el poder para cambiarla, Señor. Nos encaminamos a ti, mi Señor Jesús, y te damos las gracias en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Los dejo una vez más en compañía de nuestro amadísimo Pastor John. Amén. Muy buenas tardes a todos. Dios los guarde, Dios los bendice y Dios está dispuesto a enseñarnos una vida de bien para todos aquellos que le creemos, para todos aquellos que confiamos en Él, que estamos aprendiendo a colocar nuestra vida en sus manos. Eso no es decir, yo pongo mi vida en tus manos, Señor. Eso ya lo sabemos, Él nos tiene en sus manos. Pero ¿cómo es poner nuestra vida en sus manos? Es confiar en lo que Él nos enseña y vivir como Él nos enseña. Entonces, eso es como cuando uno va a una excursión y entonces quiere conocer y contrata a un guía y el guía le va enseñando las virtudes del terreno, los lugares especiales, los sitios donde uno pudiera ir tranquilamente y quisiera ir. Entonces le enseña a uno y uno qué hace. Si uno quiere, sigue las instrucciones que le está dando el guía. Si uno no quiere, pues sencillamente vive lo que quiere vivir en este sitio y por lo general uno se va a perder de muchas cosas que el otro sí conoce y que uno pudiera conocer si uno quisiera. Es básicamente el mismo principio, el mismo principio de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Y Dios qué quiere para nosotros? Pues Dios quiere lo mejor para nosotros, sin duda alguna. Porque es que cuando nosotros entendemos la palabra, cuando nosotros la leemos y meditamos en ella, nos damos cuenta de que así es. Él lo declara, Él dice, tengo pensamientos para ustedes de bienestar, no de mal, porque quiero darles a ustedes lo que ustedes realmente desean. ¿Sí? Pues no lo dice tal cual yo lo dije, lo estoy parafraseando, pero es básicamente lo que está enseñando allá en Jeremías capítulo 29. Entonces, hermano, se trata de vivir esa palabra de Dios que, en resumen, si entendemos bien, se lo voy a simplificar así rapidito, vivir el amor de Dios, vivir el amor del Padre. ¿Sí? Cuando uno lo vive, cuando uno deja la rebeldía y quiere dominarse a sí mismo, calmar ese orgullo, creer que es autosuficiente y uno domina esto para escuchar lo que Él dice y para hacer como Él dice, pues entonces nos damos cuenta de que Él realmente quiere lo mejor para nosotros, si es que lo queremos vivir. De resto, pues no va a pasar de allí. Simplemente vamos a seguir creyendo que todo viene automáticamente por ósmosis, y entonces todo me va a llegar porque ya leí, porque ya escuché, porque ya canté, etcétera. Y entonces todo viene automáticamente y no tengo que hacer nada más. Y resulta que allí hay una carencia de acción sobre lo que se cree. Por eso hay que vivir el amor del Padre. Ese es el título de hoy, en continuación con el sábado pasado, que pues por algún error técnico que no entiendo, pues se interrumpió, gracias a Dios, ya en la parte final. Entonces prometí que hoy continuaba desde allí y espero que ustedes recuerden que veníamos. Porque pues como le dije, se me presentó ese problema técnico que no permitió ver el final de la enseñanza y por eso hoy voy a comenzar desde donde quedé en la transmisión para dar claridad al tema que espero sea de beneficio para usted. Amén. Y para mí, obviamente, para todos. Porque esta no es mi palabra, hermano, esta es la palabra de Dios. Entonces, si fuera mi palabra, pues sería otra cosa. Pero es la palabra de Dios y Dios es el que todo lo sabe, el que todo lo puede. Amén. Entonces, y espero que también nos ayude mucho mejor a entender el propósito de Dios
al dar la vida de nuestro Señor Jesucristo por todos y cada uno de nosotros. Esto debería quedar muy claro porque ahí viene la cantidad de beneficios que el Señor tiene para nosotros. Al producto de esa muerte y de esa resurrección, porque no se quedó en la tumba Jesús, que se hizo, que se materializó para beneficio de cada uno de los hombres, de las personas en el mundo, y eso se llama gracia. Gracia, la gracia es el poder tener una relación unipersonal con Dios donde Él nos enseña a vivir libres de pecado, por consiguiente de condenación, y con una esperanza de vida eterna junto a Él que antes no la teníamos. Yo lo invito, mi hermano, y esto tengo que insistir, tome nota y vaya a su Biblia. No se conforme con lo que aquí escucha, ni con lo que escucha de pronto por su radio o televisión de otros predicadores. No se quede con eso. Usted vaya más allá, usted vaya a la palabra pidiéndole siempre sabiduría a Dios. Yo sé que Dios le va a ampliar más. Métase un rato con Dios. Este ejercicio le va a traer un poco más de paz y más de seguridad de lo que usted pueda estar pensando ahora. Entonces, como lo repito constantemente, la gracia es el amor de Dios y la misericordia de Dios puesta a disposición de toda persona por medio de creer, nosotros creer en esto que Él hizo, cuando lo entendemos, porque no se trata de repetir una oración que a veces los predicadores caemos en el error de hacer. Repita esto conmigo, pero la gente no entiende lo que está pasando, lo que está haciendo, por qué tiene que hacer esa oración. Amén. Entonces, de creer en lo que se entiende, recibirlo y vivir en conformidad con lo que estoy entendiendo. Entonces, eso es todo un proceso. Nosotros, o yo he tratado de explicarlo muchas veces, es un proceso espiritual, no es un proceso material, aunque a veces hay una experiencia física, como en mi caso, ¿sí? Donde usted sabe y siente corporalmente que Dios está ahí, que Dios está tomándolo a usted en su mano. Es algo que es, en mi caso, lo que yo viví es indescriptible, porque es algo sobrenatural, no es lo natural que estamos acostumbrados. Entonces, la gracia es un mérito exclusivo de Dios, es un plan exclusivo de Dios, materializado en sí mismo y para Él mismo, teniendo como beneficiarios a las personas, siempre y cuando ellos crean en lo que significa todo esto que Él hizo allí en la cruz, que vino a ser anunciado desde mucho antes y luego fue revelado y el significado y lo que se espera del creyente. Ahora, esto está muy distante de ser una práctica religiosa, hermano, donde nosotros nos esforzamos por agradarle a Dios. Eh, no son tradiciones que se siguen sin sentido o conocimiento, no son doctrinas creadas por hombres que nos enseñan cumplimiento de normas, leyes, de procesos, y no es nada de esto. Amén. Es una relación, y lo que tenemos que entender es esto: la Biblia enseña no religión, sino relación, cada uno con Él. Amén. La gracia debería producir en nosotros, en las personas, amor hacia Dios, cuando lo entendemos. No miedo, no irrespeto, no. A ver, aunque es una relación, debería ser una relación de amor, llena de respeto, de honra, entendiendo la posición de cada uno y el deseo de vivir con sabiduría, entendiendo el mal, porque Dios nos revela tanto lo malo como lo bueno. Nosotros hoy tenemos una confusión bárbara hoy en día más que todo,
porque ya a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, y entonces las nuevas generaciones pues no entienden perfectamente lo que diferencia lo uno del otro. Y nosotros también hay cosas que estamos acostumbrados a hacer y creemos que está bien cuando Dios nos revela que está mal. Amén. Entonces, como papá que le dice al hijo, no haga esto por esto y por esto, o haga esto por esto y por esto. Amén. Entonces el hijo, si ama a su padre, le cree y hace como su padre le está enseñando. Si hay rebeldía, pues él dice, tengo tiempo que enseñar porque yo soy yo y yo no pedí que me trajen al mundo y yo voy a vivir esta vida como yo la quiero vivir y punto. Rebeldía. Amén. Porque cuando entendemos el bien y el mal, pues apartamos del mal, entendiendo el bien, procurando vivir en acuerdo, porque entendemos que es la vida que Dios enseña, que nos produce a nosotros mismos bienestar, seguridad, paz, gozo, confianza y esperanza y otra clase de virtudes más. Así que la gracia no debería interpretarse como un favor que me hizo Dios de perdonarme todos los pecados, de darme vida eterna y sigo viviendo como a mí me parece, porque finalmente yo soy bueno, o como me enseña la sociedad, o como la moda lo dicta, porque es que una de las grandes verdades que revela la Biblia es que el mundo, el sistema de vida del mundo, está gobernado por Satanás. El problema es que no lo vemos porque él es espíritu, pero la influencia de Satanás en los hombres para hacer el mal está. El mal viene de Satanás, el bien viene de Dios. Y no voy a entrar en una discusión ahorita de que entonces Dios creó el mal y no sé qué, no, hay que entender la misericordia de Dios. Y entonces todos estos sistemas, o usted haga el análisis, hermano, de qué sistema que funciona en el mundo, que hay en el mundo, realmente funciona para bienestar de las personas. No, ninguno. Todos tienden a oprimir, a distanciar, a rebeldizar, a hegemonizar el pecado. Todos los sistemas tienden a controlar la vida de los demás, a sacar provecho de cosas. Y de acuerdo con usted esté posicionado en una sociedad, pues económicamente le podría ir mejor que a otros, pero eso no es el bien, ese no es el todo. Amén. Entonces, todo lo contrario es lo que enseña la palabra de Dios. La gracia enamora, la gracia corrige, la gracia bendice, la gracia produce conciencia sobre lo que nos hace daño, y lo que nos hace daño es pecado. Y nosotros lo permitimos, ese es el problema. Entonces, note por favor que el pecado no es contra Dios, es contra nosotros mismos. Ahora, ¿qué es lo que es contra Dios? Que el pecado afecta lo que es el objeto de su amor, y eso somos nosotros, los humanos. Entonces, por eso cuando pecamos, afecta a Dios de esa manera, porque nos afecta a nosotros. Y nosotros, como les digo, somos el objeto de su amor. Somos lo que Él más ama. Amén. Entonces, es lo que hay que entender. Esto es lo que hay que entender. Entonces, pues obvio, es como un papá o una mamá que ve que su hijo está sufriendo. Pues él se afecta, pero él se afecta, él se entristece porque es su hijo, pero finalmente a él no le está pasando nada. Ahora, note por favor que el pecado entonces no es contra Dios, es contra nosotros mismos, pero desagrada a Dios, porque usted y yo, como les dije, somos el objeto del amor de Dios y no le agrada vernos dañarnos a nosotros mismos. Ahora bien, cuando nosotros entendemos que la gracia quiere lo mejor para nosotros y por amor nos enseña lo que está mal, pues nos conduce a la santidad, no al libertinaje. Amén. Que sí produce, ese libertinaje sí produce falta de conciencia de pecado, no hay cercanía con Dios, tampoco hay deseo de Dios. Es ahí cuando la ley cobra relevancia, porque de ella aprendemos lo que es malo y nos quiere llevar lejos del amor de Dios. Amén. Entonces la ley es buena por ese sentido, pero la ley no salva. La ley nos revela el pecado, es buena, pero la gente no quiere entender esto. En el Evangelio escrito por Lucas,
como quería terminar hace 8 días, hay un par de historias que revelan muy bien y qué es vivir bajo la ley y qué produce vivir bajo la ley y qué es vivir bajo la gracia, o sea, bajo lo que Dios hizo por nosotros y no lo que yo puedo hacer para ganarme el amor de Dios, que básicamente es la ley, o sea, dedicarse a la ley. ¿Amén? La ley es buena, como les digo, pero no salva, porque la ley condena. Es decir, si la ley me revela algo y yo la violo, pues ella me está condenando, pero ella me está revelando lo que es malo. Por eso es buena. Pero la misericordia de Dios me dice, yo cumplí la ley por ti para que tú, porque tú vas a pecar y tú no la puedes cumplir. Entonces yo suplo el lugar y mi justicia al haberla cumplido, al agradar a Dios completamente en cumplir todo lo que Él exige, pues te cubre a ti. Esa es la gracia. Entonces allí en Lucas está la historia, en Lucas capítulo 18, está la historia del joven rico, donde él se acerca a Jesús y se jacta de cumplir los mandamientos, y además desde muy joven, y le pregunta a Jesús qué es lo que debe hacer para heredar la vida eterna, porque como buen judío entiende que hay una vida eterna. Esto es un conocimiento desde siempre. Y ellos lo han transmitido de generación en generación, se han ocupado de que sus generaciones entiendan que hay una resurrección y es por medio de la voluntad de Dios. Entonces este se acerca y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Entonces Jesús le dice, cumple los mandamientos, porque Jesús conoce por la intención de él cuando viene. ¿Amén? Yo he seguido los mandamientos desde muy joven. ¿Qué más puedo hacer? Entonces, ¿qué más podía él agregarle a su vida correcta, según él, para heredar la vida eterna? Y la respuesta obvia de cualquiera de nosotros que pregona el Evangelio sería que creyeran en el Señor Jesucristo. Pero Jesús le responde que le falta todavía algo más que hacer. Siempre que nosotros nos concentremos en nosotros mismos y en nuestras buenas obras y la calidad de persona que somos, como suficiente razón o como suficiente mérito ante Dios para heredar la vida eterna, nos va a faltar algo más. Como dice Jesús, entender que no es por nuestras buenas obras, sino por su amor. Y pasamos al capítulo 19 de Lucas, encontramos otra historia que es la historia de Zaqueo. Zaqueo era un publicano era, significa que era cobrador de impuestos del Imperio Romano, siendo Zaqueo también judío. E hizo una fortuna, porque él no se dedicaba solamente a cobrar el impuesto para los romanos, sino que además cobraba algo para él mismo. Entonces le quitaba a los demás y esto obviamente a la gente no le gustaba, pero él tenía el respaldo para hacer que cumplieran. Entonces Jesús lo ve subido a un árbol y recuerde, Jesús conoce el corazón de las personas. Y Jesús lo vio subido en un árbol y lo llama. En el primer caso, el tema principal del joven fue la ley, del joven rico fue la ley. Yo cumplo los mandamientos. ¿Amén? Pero en este caso, Jesús no toca la ley, póngale cuidado como lo dice, lo llama para decirle que él se habría de quedar, de hospedar en su casa. Zaqueo no ha abierto su boca, simplemente él busca la manera, porque era un hombre pequeñito, busca la manera de poderlo ver, de estar mirando qué es lo que va a hacer Jesús, se sube a un árbol. Jesús sabe quién es Zaqueo, Zaqueo sabe quién es Jesús. Y entonces Jesús voltea y le dice, hey, esta noche me quedo en tu casa. Ahora, yo solo le pido, mire el impacto de esta acción del Señor al decirle a un grandísimo pecador que no cumple ninguna ley, aún conociéndola, y que todos saben además el tipo de persona que es. Y le dice Jesús, me voy a quedar en tu casa. Pero, ¿cómo así? Tú eres el Señor, ¿te vas a quedar en la casa de ese pecador? Recuerde que Jesús no vino por los rectos y los santos, los sanos,
sino vino por los pecadores y los enfermos. Amén. Lucas, el que se quiera justificar a sí mismo, pero no necesita quien lo justifique. Él verá. Pero cuando uno se entiende pecador y sabe que necesita perdón, sabe que necesita del amor de Dios, pues uno se postra ante aquel que pagó por mí. Vamos en la historia de Zaqueo en Lucas 19, versículos 8 al 9. Y dice, entonces Zaqueo, eso empieza desde el versículo 1. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy vino salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Wow, dos cosas diferentes. Jesús no le dice, tienes que cumplir los mandamientos. Dios no le dice, tienes que dar el diezmo, tienes que dar la ofrenda, tienes que dar la primicia. Dios no le dice, tienes que ayunar 40 días. Dios no le dice, tienes que ir de rodillas al Gólgota. Dios le dice, hoy vino salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Zaqueo entendió la necesidad de ser perdonado, de ser amado y recibir misericordia, porque él era apartado por toda la gente, por su oficio. Entonces él no recibió ninguna clase de aprecio y él entendió que Jesús lo amaba, podía enseñarle ese amor. Por eso de inmediato, y observe la conducta del joven rico y la conducta del Zaqueo, ¿cuál fue la de los dos? Amén. Zaqueo de inmediato, ante la presencia de Dios, tuvo el deseo de resarcir todo lo malo de sus acciones. Al que he defraudado le voy a devolver cuadruplicado. Voy a dar la mitad de mis bienes para poder resarcir. Y Jesús le responde, y Jesús le responde que la salvación ha llegado a su casa. Él ha llegado a su casa, por cuanto Zaqueo también es hijo de Abraham. Por supuesto que literalmente es imposible que fuera un hijo de Abraham, pues porque estamos hablando de años de diferencia entre unos y otros, amén. Recuerde que Abraham fue justificado por la fe y es el padre de la fe, como dice allí en el libro de Hebreos. Y por eso entonces Zaqueo es hijo de esa fe de Abraham, la misma fe que tuvo Abraham de creerle a Dios, porque creyó Zaqueo en Jesús. Ahora el joven rico, bajo la condición de la ley, en su corazón, ¿qué pasó? Cuando Jesús le dice, vende todos tus bienes y ven y sígueme. ¿Qué pasó en el corazón? ¿Qué pasó con la actitud del joven rico? Dice la escritura que su corazón se entristeció porque solo pensar en dar un solo peso de su fortuna le creaba tristeza, angustia. Pero ¿qué hizo Zaqueo siendo rico? Bajo la gracia, bajo el amor de Dios, su corazón se llenó de bondad y de generosidad. Abrió su casa, abrió su patrimonio porque comprendió que lo estaba ganando todo con Jesús. Hoy la salvación llegó a su casa. Y creo que mucho de lo que se predica en las iglesias es ley por miedo a que los diezmos y ofrendas dejen de llegar. Mire, lo que no hemos podido entender nosotros, lo que tal vez muchos predicadores, pastores no han podido comprender, es la virtud de la gracia que es prosperidad en todas las áreas de la vida. En todas las áreas de la vida. ¿Recuerdan? Hace un poco estuve hablando de practica, haz la cena del Señor en tu casa y recuerda lo que Jesús hizo por ti allí en la cruz. Lee una y otra vez el capítulo 53 de Isaías. Por su llaga, por sus rebeliones, por sus heridas, por todo. Él fue herido, molido en su cuerpo, derramó su sangre, todo en beneficio de nosotros. Amén. Porque Él quiere convertirse en nuestro papá.
¿Y quién es nuestro papá Dios? Pues el dueño de todo. Él es el que provee, Él es el que sabe las necesidades, Él es el que cubre, que protege, el que defiende, el que guía. Pero nosotros hacemos al contrario. Amén. Entonces no hemos comprendido en realidad la virtud de la gracia, que es prosperidad en todas las áreas, en todas. Pero prosperidad no como el mundo enseña prosperidad. El mundo enseña egoísmo para ser próspero materialmente. El mundo enseña, eh, se me fue la palabra, avaricia, avaricia para ser próspero. El mundo enseña, concéntrate en ti primero y no pienses en los demás. La gracia no enseña eso. Amén. Entonces esa clase de prosperidad del mundo lo que enseña a las personas es primero yo, segundo yo y tercero yo, y los demás miren a ver cómo sobreviven. En la gracia es yo bendigo porque yo soy bendecido. Entonces la gracia siempre llevará a dar lo correcto, a hacer lo correcto, a vivir de manera correcta. No lo harán ellos o las personas que lo hagan de esta manera para escapar del juicio de Dios, porque ellos saben que lo hacen porque ya fueron liberados del juicio de Dios y están agradecidos con Dios. Pero además, sus corazones se vuelven piadosos al pensar en que otros necesitan escuchar la verdad. Pero no se quedan ellos con esto. No están años y años allí concentrados escuchando solo la voz de un pastor y de lo que se alimenta de eso no da a nadie. Amén. Recordemos que el Señor nos llamó para revelarnos la verdad, pero también con el fin de que fuéramos y la reveláramos una vez que la entendiéramos. Escuchar lo que Dios dijo es la verdad. Entonces, otros necesitan escuchar lo que Dios ha dicho, porque se entiende que usted ha sido bendecido para bendecir a otros, hermanos. Entonces no se trata de hacer un ejercicio mental financiero para obtener beneficios, porque si no hay amor por Dios, para Dios, todo lo que usted da puede convertirse en algo mecánico y sin sentido, aún la predicación de la palabra, o algo egoísta donde usted solo pretende un beneficio de parte de Dios. Aun cuando dar para Dios, y entienda por favor que dar a Dios es dar para que la predicación de la palabra no pare, para ayudar a los menos favorecidos, y por lo general se hace a través de la congregación a que usted pertenece. Dar económicamente, dar tiempo, dar consuelo, dar esperanza, palabra de Dios. Amén. Todo esto se hace con los demás. Y cuando lo hace con los demás, lo está haciendo para Dios. Ahora, en la parte financiera, por ejemplo, porque estábamos tocando también en el joven rico, en Saqueo, parte económica. ¿Cómo lo hacemos nosotros ahora? Aunque lo que voy a leer para muchos no es. El principio sí sigue siendo porque está escrito y es para enseñarnos. Entonces, por ejemplo, Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Traigan todo el diezmo a la bodega o al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Dónde es mi casa? Donde están los hijos de Dios. Probadme en esto, ha dicho el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿A quién le enseña a relacionarse con Dios también la palabra? Por ejemplo, Gálatas capítulo 6, versículo 6. Gálatas 6, 6. ¿Cómo bendecir a aquellos que están dedicados a esto? También lo enseña esta palabra. Miren, y el que es instruido en la palabra, comparta todas las cosas buenas con el que lo instruye. ¿Cómo se debe hacer? Con un corazón alegre y bondadoso, no con un corazón matemático, con un corazón alegre y bondadoso. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Segunda carta a los Corintios 9, 7. Cada uno, no aquel, no este, cada uno, yo quisiera que usted definiera qué es cada uno, cómo le está diciendo esta palabra a usted. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación, porque Dios ama al dador alegre.
porque entendemos que nuestro Padre no corresponde de la misma manera, pero conforme a nuestra fe. Es decir, vamos allí a la carta misma de 2 de Corintios y sigamos leyendo, capítulo 9, versículo 8. Y poderoso es Dios cuando usted da, como usted propuso en su corazón, no porque a usted le toca, no porque, ay, si doy esto, entonces ¿con qué me quedo? Como el joven rico, amén. Cuando usted lo hace y dice la palabra, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, todo favor de Dios, a fin de que teniendo siempre todo lo necesario, en todo abundéis para toda buena obra. Entonces Dios dice, si usted da alegre, sin hacer cuentas, o sea, sin que le toque con una bondad, Dios que es poderoso va a hacer que abunde en ustedes para todo lo necesario. Y con eso, para que abunde más para otra buena obra. Es decir, para darle a otros, sobre todo a lo que estamos leyendo. Recordando siempre que es Dios, no usted, quien nos ha dado todo lo que tenemos. Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, 36. Porque de Él y por medio de Él y en Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Entonces, hay cosas que el Señor hace. Hay cosas que a veces el Señor quiere que hagamos. Y nosotros simplemente lo que tenemos es que entender que haciendo como Él nos dice, estamos viviendo como Él nos dice. Amén. Nosotros, por ejemplo, y voy a tocar un poquito el tema personal que concierne a nuestra congregación, Iglesia Internacional de Adoración. Hemos sido muy bendecidos, hermano. Yo personalmente he sido muy bendecido. Desde que conozco al Señor he sido muy bendecido. No porque pertenezca a un grupo llamado tal manera, sino porque Dios es misericordioso y he procurado vivir conforme a como Dios me ha enseñado. Me equivoco 1000 veces. Entonces no se trata de mi virtud, se trata de Él y su promesa sobre mí. Pero yo quiero escucharlo, yo quiero tenerlo en cuenta, yo quiero aprender, yo quiero vivir como Él me dice. Y como iglesia, como congregación, hemos sido muy bendecidos. Y mire esto, no propiamente por nuestra generosidad. Hay algunos muy generosos, los cuales el Señor los tiene en bendita paz y prosperidad, pero la gran mayoría no. Pero han sido bendecidos por la promesa de Dios, porque Él prometió no dejarnos ni abandonarnos nunca. Sin embargo, muchos no están disfrutando esto que acabo de leer, que abunde en nosotros toda gracia. Al fin de que teniendo siempre todo lo necesario en todo, abunden para toda buena obra, o sea, tengan suficiente para bendecir a otros. Entonces, muchos no lo están haciendo, muchos no están sobreabundando en esto, no están abundando para otros, porque no lo han comprendido. Entonces nosotros, por ejemplo, Dios nos vino hablando mucho tiempo de que iba a hacer cosas extraordinarias, y lo ha hecho. Muchos hemos sido testigos de ver a otros cómo el Señor les ha provisto de empleo, les ha provisto para sus necesidades, les ha provisto para su enfermedad, en fin, ha provisto a los hijos de ellos. Y ahora contamos nosotros con un lugar en el campo, para los que no conocen, que se ha construido siguiendo lo que creímos Dios nos condujo a hacer. Con un propósito, y este propósito van a ser un lugar donde la gente pueda apartarse, la gente, no miembros, no la gente, pueda apartarse de todo lo que es. Ese lugar se llama Dotán, un lugar a 2 horas de Bogotá, más o menos, en las montañas, con unos paisajes increíbles, con aire puro,
buena tierra, rodeada de dos fuentes naturales de agua propia, nacen en nuestro terreno. Una quebrada que atraviesa la propiedad con agua, además de acueducto veredal. Y esta tierra produce comida, buenos pastos para animales, donde además las personas pueden venir a pasar un tiempo apartado de todo ruido, de toda contaminación, estrés, tumultos, y disfrutar la presencia de Dios rodeado de la maravillosa creación de la naturaleza. Por supuesto que hay que cubrir gastos, porque todo hoy en día lo cobran, entonces hay que pagar. Pero creo que, y lo voy a decir en mi corazón, que para los beneficios que se obtienen cuando se viene con la conciencia de experimentar la presencia de Dios de manera más vívida y no tiene igual, los beneficios, lo que se paga no es nada. Por supuesto que esto no depende del pastor. Yo aquí ayudo a que la gente de pronto se concentre en lo que es Dios, lo que significa Dios. Yo trato de enseñar, de acuerdo a lo que he aprendido y veo, la presencia de Dios en su vida, cómo disfrutarla, pero es de cada uno. Esto es labor de cada uno. Esto es, Dios nos tira las bendiciones así, nosotros las disfrutamos, pero si no las cogemos, no las vamos a disfrutar. Amén. Sin embargo, pocos lo hacen, pocos disfrutan de lo que Dios nos ha provisto. Tampoco invitamos a otros a que disfrutemos de esto. Sin embargo, todavía, porque no hay una verdadera convicción respecto a las bendiciones de Dios y de ser su hijo. Estoy poniendo solo un ejemplo, porque no se trata de esto solamente, sino de las bendiciones de Dios. Por eso les hablé de estos versículos anteriores. Entonces, tampoco estoy tratando de juzgar y menos condenar a nadie, porque cada uno evaluará su propia condición ante Dios, cada uno analiza qué es lo que cree, cada uno se pone en las manos de Dios o no. Eso no depende de otra persona, no depende de la esposa, el esposo, del hijo, de la hija, es de cada quien. Amén. Pues cada quien lo hará, cada quien vivirá como quiera vivirlo, pero yo le estoy hablando como pastor de Dios que transmite la palabra de Dios a los que la quieren aprender. Esto es como que yo llevo el ganadito, estoy poniendo un ejemplo, por favor, no me van a malinterpretar. Yo llevo las vaquitas, las llevo a que coman pastico porque sé que ese pastico es el que les sirve y se lo comen y ellos se nutren de allí. Eso es más o menos, perdónenme, pero en esos términos habló el Señor Jesucristo. Él habló de pastores y ovejas para que lo entendiéramos, ejemplos terrenales para que lo entendiéramos. Entonces el pastor de pastores es Jesús. Nadie puede depender de mí sino de Jesús. Pero yo tengo este don para poder llevar la palabra de Dios a los demás, pero las demás se la tienen que comer y disfrutarla, vivirla. No puedo hacer nada si no lo hacen. No está en mí el que usted disfrute sus bendiciones o no. Está en usted mismo. Si usted le cree a Dios, usted va a hacer entonces por fe obrar. Usted no va, la fe no admite cálculos humanos, lógica humana. La fe admite el creerle a Dios. Esto no es emoción, ni sentimiento, ni inteligencia humana. Esto es sabiduría de Dios desplegada para que usted viva conforme a esa sabiduría. Amén. Lo que yo trato de hacer es crear conciencia del amor del Padre, y crear conciencia es que usted entienda, que usted pueda, si usted lo cree, ese entendimiento que está adquiriendo, lo tenga en cuenta y lo ponga en práctica, hermano. Porque Él ha prometido, Él es un papá, recuerde, la conciencia del amor del Padre en usted. Él ha prometido y lo único que pide es que le creamos. Mire usted y ponga por favor en la siguiente y piense en la siguiente escritura que le voy a leer. La segunda carta de Corintios, capítulo 9, versículos 10 al 11. Segunda carta de Corintios 9, 10 al 11. El que da semilla al que siembra y pan para comer, proveerá y multiplicará vuestra semilla
Usted no da la semilla, el que la creó es Dios. Amén. Pero si usted recibe esa semilla y la siembra, cualquiera sea la naturaleza de ella, amén. Y el que da pan para comer es Dios el que provee el alimento, proveerá y multiplicará, ¿qué? Lo que usted siembre. Y va a aumentar los frutos de su justicia. Lo que usted come de Dios, Él lo va a multiplicar en usted. Es decir, si Él está hablando a través de su palabra, lo que sea en el área de su vida que usted necesite, ¿qué es lo que Él dice acá? Va a aumentar los frutos de su justicia porque usted le creyó a Él. Versículo 11, siendo enriquecidos en todo, para toda generosidad, no enriquecidos en todo para mí mismo, para acumular, para gastar desorbitadamente, para disfrutar y darle placer, darle contentamiento a mis placeres. No, siendo enriquecidos en todo para toda generosidad. Cambie el chip. Olvídese de los estratos sociales, olvídese de la ética humana, olvídese del calificativo humano, donde usted lo quieren poner como rey solo cuando usted tiene plata. A mí en una época me hablaban de jotas, me decían negrito, pero cuando tuve algo de dinero ya me decían don. ¿Y usted por qué ahora me dice don y antes no? A usted lo van a querer poner en un estrado de acuerdo a si usted tiene o no tiene. Hermano, no se deje tocar de esa manera. Amén. Siendo enriquecidos en todo para toda generosidad, la cual produce acciones de gracias a Dios por medio de nosotros. Una vez más, no se trata de dar por dar. Si usted no quiere dar, no dé, brother. No dé, hermano. Su problema. Amén. No se trata de cumplir con procedimientos, de leyes, de normas, de promesas. Se trata de entender el amor de Dios, de lo que despliega el vivir en ese amor de Dios, de comprender que ese amor infinito e intenso que no acabamos de comprender es suficiente para vivir esta vida de manera reposada, segura, completa, satisfecha, con esperanza. La escritura en Corintios sobre el amor, capítulo 13, 1 Corintios 13, nos enseña lo siguiente, entre otras cosas, y voy a hacer énfasis en el versículo 3, primera carta Corintios 13, 3. Y aún, mire esto, hermano, porque si usted cree que usted es muy bueno y muy bondadoso, escuche. Y aún si repartiera todas mis posesiones y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tuviera amor, de nada me sirve. Nada, ahora piensen esto, lo que significa el amor verdadero. Solo lo podemos aprender, el amor verdadero, de quien es amor, y ese es Dios. Dios es amor. ¿Amén? Si usted sigue leyendo, ahí mismo en este capítulo, 1 Corintios 13, en ese mismo capítulo usted va a poder darse cuenta o darse una idea de lo que es amor y cómo fue manifestado a los hombres a través de Jesucristo. En Jesucristo vemos el amor de Dios porque Él es Dios. Ahora, el diezmo, la ofrenda, lo que usted quiera dar, no lo debe hacer como se hacía bajo la ley, sobre la ley levítica. Recuerden, el sacerdocio levítico. En otras palabras, bajo la ley hay maldición si uno no obedece y hay bendición si uno obedece. Amén. Esa era la condición bajo la ley. Ahora estamos nosotros bajo la gracia, el amor y la misericordia de Dios, que enseña que por creerle a Dios, por hacer como Dios dice, o sea, vivir como Dios dice, somos justificados o se nos cuenta por justicia. Cuando usted cree lo que le dice Dios a través de la Escritura y cómo Él le está enseñando, entonces la justicia de Dios cae sobre su vida. Porque usted ya está procediendo como Él le dice y entonces lo que Él le dice es beneficio para usted. Y eso se llama justicia de Dios. O sea, se hizo justicia porque Dios así lo quiso. Porque ¿qué? Usted le creyó.
Por ejemplo, y usando las palabras de Pablo sobre Abraham, hay en Romanos capítulo 4, Romanos 4, versículo 3. Porque, ¿qué dice la escritura? Mire, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero es que creyó Abraham a Dios, ¿qué implicó para Abraham? No solamente escuchar la palabra de Dios, sino hacer como Dios le dijo. Amén. Entonces, Abraham no solo le creyó a Dios cuando le fue dicho que saliera de su tierra, a una que no sabía cómo llegar, ni cuán lejos quedaba, y menos dónde quedaba, solo hizo como Dios le dijo que hiciese, sabiendo que Dios lo iba a guiar. Y en ese recorrido, Abraham se equivocó. Pero lo que contó para Dios fue que le creyó, no sus equivocaciones. Por eso la ley es diferente. Si usted se equivoca, usted es maldito. En la gracia, si usted se equivoca, usted sigue siendo guiado por Dios y Él lo corrige y Él lo va a llevar por el camino siempre y cuando usted quiera escuchar la voz de Dios. Amén. Abraham no dudó cuando Dios le pidió su hijo en sacrificio, era su hijo amado, el único, el de la esperanza. Amén. Ya tenía otro que fue el hijo de la carne, fue el hijo de la esclava, el hijo del plan astuto de los hombres. Sara se adelantó y dijo, pero ¿cómo le va a dar un hijo a Abraham si yo ya no puedo? Y él está muy viejito y se rió además. Entonces se puso a hacer cosas, puso a la criada a que tuviera un hijo con Abraham y ella asumió que ese era el hijo que Dios quería y resulta que ese hijo vino a ser maldición para sus vidas, no por el hijo, sino por lo que desató entre ellos toda esta cantidad de cosas. Amén. Pero Abraham, cuando Dios le dijo, ahora dame, él dijo la promesa que fue Isaac, y le dijo, sacrifícalo, ya era un muchacho. Y Abraham, lleno de tristeza, lleno de confusión en su mente, simplemente dijo, Dios me lo pidió, yo tengo que hacerlo, se lo tengo que entregar. Y cuando fue a hacer el sacrificio, Dios lo paró y le dijo, oye, yo voy a proveer para que tú hagas el sacrificio, no toques a tu hijo. ¿No? Amén. ¿Te pareció injusto? Tal vez sí. ¿Cómo me va a dar un hijo para matármelo ahora? Pero Él es Dios, yo hago como Él me dice. ¿Te pareció lógico? No. ¿Te pareció misericordioso y bondadoso? No. Pero Dios dijo, lo voy a hacer como Él dice. La lógica humana dice no. La misericordia de Dios y la bondad de Dios se manifiesta cuando usted realmente quiere escucharlo y hacer como Él dice. El resultado, siempre la sorprendente provisión de Dios. El creer a Dios, hacer como Él enseña, produce mayor bendición, fruto en abundancia, mayor que el solo oír, hermano. La fe no es basarse en su propia inteligencia, en su propia prudencia, pero tampoco ponerlo esto al azar, porque eso es la prudencia del hombre. Si Dios me dice esto, si Dios me dice lo otro, si Dios me muestra, entonces yo lo hago. No, ya Dios lo dijo. Si usted se va a casar, Dios le dice no se una en yugo desigual. Yo le aconsejo, si usted se va a casar, dígale, Dios, dame el hombre, dame la mujer que tú sabes que yo necesito. Eso hice yo y yo tengo una gran mujer. Sin apoyarse en todo para Dios. A ver, si usted coge a Dios, Dios ya dijo lo que tenía que decir. No quiera esperar que Dios lo diga de otra manera. Apóyese en todo y para todo en lo que Dios le dice. Y confíe y espere. Dios le va a hablar, Dios le va a mostrar a través de la escritura. O va a venir un hombre, una mujer de Dios, sin que de pronto esa persona sepa que viene con un mensaje de Dios para usted. La inteligencia del hombre por sí sola, hermano, lo lleva a su autodestrucción. Pero cuando el hombre adquiere, y entiéndase, hombre, ser humano, cuando el hombre adquiere la sabiduría de Dios, y escuche, adquiere la sabiduría de Dios y obra bajo esa sabiduría, se le llama sabio y prudente. Mire y analice las siguientes escrituras. Romanos capítulo 4. Romanos 4 y vamos a leer versículo 5 y del 7 al 8. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como
justicia. Escuche, esto no está hablando literalmente de no trabajar. Hay que leer el contexto. ¿Amén? Vamos al versículo 7 y 8. Ahí mismo en el capítulo 4. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Cómo lo hace? Por medio de la justicia de Dios aplicada en mí. Creer en el perdón de nuestros pecados significa que Dios dice la verdad, le creemos y recibimos ese perdón por y para siempre, no por un momento mientras usted no peca. Eso se traduce en que la justicia de Dios nos cubre. Pero no es lo mismo decir que se cree en el perdón, pero cuando se peca ya no hay perdón y hay que hacer algo más para ganárselo otra vez. Solo se hizo un sacrificio y es para siempre. Ahora, si somos capaces de entender el principio de la justicia de Dios, que usted no se lo merecía, que usted no podía hacer nada por usted mismo, que usted estaba perdido y que Él pagó por usted, si entiendo esta justicia que la aplica en mí, ¿cómo la aplica en mí? Entonces podemos más fácilmente creer en todo lo demás que dice Dios y de igual manera recibir la justicia de lo que estamos creyendo, porque Dios cumple sus promesas. La parte física, la parte espiritual, la parte emocional. ¿Qué necesita usted físicamente? ¿Qué necesita usted emocionalmente? ¿Qué necesita usted espiritualmente? Todo esto se lo provee Dios conforme a su justicia, solo porque usted le creyó. Tratando de explicarlo mejor, Dios que es santo, Dios que es perfecto, con base en su santidad, justifica al que peca. Justifica al pecador, pero no justifica al que no peca. Eso no tiene sentido porque todos pecamos. Entienda que no hay quien no peque. Entonces Él no va a justificar al que peca. Amén. Si usted dice, yo no peco, entonces usted no necesita quien lo justifique porque usted ya se justificó. Pero como usted es pecador, usted no está justificado ante Dios, porque usted no es perfecto. Amén. Entonces no hay quien no peque. Lo hace porque y Dios justifica porque esa es su soberanía, porque esa es su voluntad, porque esa es su decisión y porque así lo hizo por nosotros. Amén. Él lo quiso hacer así, Él quiso que nosotros entendiéramos ese amor y esa justicia. Y solo que nos acojamos a ella. Esa es su voluntad, esa es su soberanía. Eso fue lo que Él planeó, eso fue lo que Él hizo. Y lo hizo así porque lo hizo por nosotros, porque nos ama, nos amó. Y fue capaz de hacerlo porque alguien que es santo, perfecto, se hizo pecador, se hizo maldito, impío, para que los impíos, o sea, usted, yo, pudiéramos volvernos santos y perfectos por su justicia. A esto no hay que ponerle lógica, hermano. Esto es fe. Él lo dice, Él lo hizo, Él lo promete, Él lo cumplió. Lo voy a dejar. Le voy a dejar aquí la última escritura para que medite en ella y pida sabiduría a Dios para poderlo comprender perfectamente. Le anticipo que para una buena comprensión de la siguiente escritura que le voy a leer, usted debe verse desde la óptica de Dios, desde la visión de Dios y no desde su visión. Usted debe verse desde el que lo dice y no desde el que lo recibe. Es decir, sobre la justicia de Dios aplicada sobre su vida al haberlo creído y no como usted mismo se pueda ver naturalmente. ¿Cómo se ve usted naturalmente? Pecador, malo, indigno, incapaz, imperfecto y todos los adjetivos que me puedan faltar. Léalo. Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, apunte. Versículos 14 al 18. Porque con una sola ofrenda, la de Jesús, una sola ofrenda, lea el contexto y lo va a entender. Porque con una sola ofrenda perfeccionó para siempre a los santificados.
verdaderamente el Espíritu Santo también nos declara, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay perdón de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Que Dios nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, pero nos ayude también a vivir de la manera en que Él nos enseña que vivamos. Amén. Espero que usted sea uno de estos creyentes. Espero que para usted la palabra de Dios sea tan importante, tan primordial que quiera buscarla todos los días. Espero que usted entienda que es mayor lo que hizo Dios que lo que usted cree y piensa de usted mismo. Espero que usted entienda que Dios está dispuesto a darle lo que usted necesita en abundancia para que dé generosamente. No estoy hablando solo de dinero, estoy hablando de todo. Amén. Muy bien. Espero que haya disfrutado de esto y lo siga disfrutando. Repítalo. Ahí queda en nuestra página en YouTube. Suscríbase a nuestra página. Amén. En YouTube. Por ahora, pues, por favor, aquí les dejo con estos mensajes que considero importantes. Y agradecemos mucho que usted se haya conectado con nosotros, que esté escuchando y que nos apoye de cualquier manera en este ministerio de llevar la palabra de Dios a todas las personas. Bendito Dios y Padre, te agradecemos por tu palabra, por enseñarnos, Señor, cada vez más, por corregir nuestro camino y por instruirnos en tu voluntad para ser beneficiarios de ella. Gracias por escucharnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor los guarde, los proteja, los bendiga y los lleve por el camino del bien siempre.